Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Quisiera invitarles a mantener sus Biblias abiertas allí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 14, los versículos 22 al 32. Voy a hablarles de a paso firme y seguro. ¿Dónde estaba Dios cuando Jesucristo se angustiaba en Getsemaní? ¿O cuando Jesucristo sufría allí esa muerte cruenta en la cruz del Calvario por nosotros? La respuesta: donde siempre Él ha estado. El Señor no pierde su interés ni pierde su atención por los suyos, por nosotros, en ningún momento. Él nunca ha perdido el control. Él sigue reinando. Él es el Señor. Podemos sentirnos angustiados porque no podamos ver más allá de lo que está ante nuestros ojos. No vemos solución, una solución inmediata a nuestros problemas, pero Dios nos observa y si Él nos ha permitido transitar por estos caminos de angustia y de dificultad, es porque Él tiene propósitos específicos que a su tiempo comprenderemos si Él así lo quiere. Dios no solo está pendiente de su creación, sino que Él está pendiente de su pueblo, está pendiente de quienes le sirven, está pendiente de los suyos. Y no solamente está pendiente, sino que Él está dispuesto y está disponible para brindarnos el oportuno socorro. Hay un poema llamado Huellas en la arena. En este poema el autor relata, dice que van dos pares de huellas caminando por la arena, unas son las de él, otras son las del Señor, pero hay un momento en que los dos pares desaparecen y se queda un solo par. Y entonces él le reclama al Señor y le dice: Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué te fuiste? Y el Señor le responde: no me fui. Allá hay un solo par de huellas porque yo te llevaba cargado, te sustentaba en mis brazos. Aunque usted no sienta o no vea o no crea que el Señor está pendiente y cercano de usted, pues es una realidad que va mucho más allá de su comprensión y de su visión. Así que hoy quiero presentarles 5 verdades que pueden fortalecer tu fe, tu esperanza, tu gratitud y tu paciencia. La primera de ellas es que temporalmente puede que padezcamos como una barca en medio de un mar embravecido. Segundo, nada escapa a los ojos de Dios. Tercero, a pesar de nuestras contradicciones, nosotros podemos seguir adelante. Cuarto, nuestro soberano Señor actúa en el momento preciso. Y quinto, la presencia real de Jesucristo hace que experimentemos verdaderamente su paz. En primer lugar, temporalmente podemos parecer una barca en medio de un mar enfurecido, embravecido. Algo interesante fue que Jesucristo hizo entrar a sus discípulos a la barca para cruzar el mar. Eso lo dice el versículo 32 del pasaje. Así que seguir a Jesús es obedecerle y sin reproche. Ellos podrían reprocharle su ausencia, porque Él no se viene con nosotros. Siendo ellos marineros, tal vez podían observar el tiempo y pensar la cosa como que no se va a poner buena y el Señor se va a quedar aquí y nos va a mandar a nosotros por allá. Ellos pudieron haberse quedado y decir: no, la cosa está difícil, la hora es muy tarde. Ellos pudieron haber dicho o haber reprochado lo avanzado de la hora. Haber dicho: no, Señor, la hora es tarde, hay aspecto de posible turbulencia, tormenta. Mejor nos quedamos de este lado. Pero no lo hicieron. Ellos siguieron adelante en obediencia. Seguir a Jesús implica la aceptación de las condiciones que Él nos pone. Allá en Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mientras los discípulos obedecían a Jesucristo,
él se quedó a orar a solas. Su tiempo con el Señor. De ahí también tenemos que aprender nosotros de estar nuestro tiempo a solas con nuestro Dios. Jesucristo se quedó a orar. Recordemos que Él es el abogado que tenemos ante el Padre Celestial. Así que Él es soberano, Él sabe lo que hace. La barca llegó a encontrarse azotada por las olas, nos dice el versículo 24 y 25. Un viento se desarrolló que levantó grandes olas. Esta barca puede simbolizar nuestra vida, puede simbolizar nuestra familia, incluso nuestro matrimonio o nuestra nación que está sufriendo y que se encuentra para muchos sin esperanza. Es bueno entender que este barco en el que andaban los apóstoles no era un transatlántico, no era como una ciudad en el medio del mar, era un barco común y corriente, un barco pequeño, y ellos allí se encontraban. Yo recuerdo una vez, y esto es hace aproximadamente unos 17 años, que fuimos a la isla de Margarita, pero nos fuimos en una pequeña embarcación que tomamos en un puerto en el extremo norte del estado Sucre llamado Chacopata. Y de ahí nos fuimos a Margarita, más o menos en cuestión de 1 hora y media estábamos allá en Margarita. Pasamos nuestro día en Margarita, el viaje de ida perfecto, sin problema, pero el viaje de regreso, el mismo día, qué terrible viaje. Ese mar estaba embravecido. Yo no sé cómo se llamarán las ventanitas que tienen los barcos. Cuando íbamos de aquí a allá, de Sucre a Margarita, uno miraba por esas ventanillas y veía el mar, veía el horizonte, veía todo bien. Pero cuando veníamos de regreso, ahí lo que se veía era agua, solo como que si el barco estuviera metido, enterrado en el agua. Las olas eran tan fuertes que bueno, los niños que allí estaban se metían debajo de los asientos, unos lloraban, se asustaban, uno tenía que sujetarse porque parecía que la cosa no andaba bien. En realidad fue una experiencia que en lo particular no me gustaría volverla a tener, pero me imagino que ese fue un trayecto corto, con motores. El barquito tenía 4 motores fuera de borda. Yo no sé si los activaron los 4, pero la experiencia de regresar con ese viento en contra, no recuerdo cuál era el calificativo que daban, pero el mar no estaba a favor para que nosotros transitáramos allí. Me imagino la situación que vivieron los apóstoles en aquel mar con aquella tempestad. Ellos se encontraban en medio del mar. El viento les era contrario. Remaban con gran fatiga. No podían izar las velas, porque al serles el viento contrario e izar las velas los llevaría de manera contraria a su destino. Se encontraban en la oscuridad de la noche. Todo esto puede ser símbolo de lo que puede ser nuestra realidad actual. Estamos en la oscuridad, las tinieblas parece que nos rodean. Estamos remando con gran fatiga en este mundo que vemos adverso. El viento nos es contrario, las olas golpean nuestra barca y podemos sentir que perecemos. Pero recordemos que todo esto es temporal, que estamos de paso en un mundo al que nosotros no le pertenecemos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la Biblia, que somos extranjeros y peregrinos aquí. Entonces sepa que todo esto es normal y temporal. Nada, en segundo lugar, nada escapa a los ojos de Dios. Él viene en nuestro auxilio, Él viene en nuestro socorro. Jesús nos ve a pesar de todo, nos ve a pesar de la oscuridad, nos ve a pesar de la distancia, nos ve a pesar de lo avanzado de la hora, nos ve a pesar de la tormenta, nos ve a pesar de que ese barquillo pareciera que se hunde entre las olas que allí están. En el pasaje paralelo de Marcos capítulo 6 dice, y viéndolo Jesús, entonces viéndolos, Él va viendo a sus apóstoles en el mar, Él fue hacia ellos, no los perdió de vista, Él sabía dónde iba a llegar. Dios sabe lo que padecemos y sabe lo que necesitamos.
Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, nos dice la Biblia. Y en Proverbios 15 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y mirando a los buenos. Pero el Señor Jesús nos dijo allá en el Sermón del Monte que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. En Mateo capítulo 6, versículo 40 y tanto. ¿No? Sí, capítulo 6, allí se encuentra. Entonces, Él sabe dónde estamos, Él sabe cuál es nuestra necesidad, Él sabe cuál es nuestra dificultad, Él no nos ha perdido de vista, Él viene en auxilio a nosotros en el momento oportuno. No hay obstáculo que le impida al Señor venir a socorrernos. No hay obstáculo. Él fue andando sobre el mar. Cualquiera podría decir que necesitaba un barco más veloz que el otro, necesitaba avanzar, pero él no hay obstáculo. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Él fue caminando sobre el mar hacia sus apóstoles. Y recuerda, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En tercer lugar, puede ser que nosotros entremos en contradicciones y que podamos incluso hacer cosas tontas en nuestras vidas. Pero el Señor nos permite a nosotros que, a pesar de esas contradicciones y situaciones que en algún momento puede que no le agraden, nos permite seguir avanzando, seguir adelante. Fíjense que muchas veces nosotros, a pesar de que decimos que creemos en el Señor, nos puede costar reconocer a Jesucristo en medio de las situaciones que nosotros estemos viviendo. Es fácil verlo en los momentos de felicidad, es fácil verlo en el momento de la provisión, del regalo, pero hay momentos en que no entendemos. Por ejemplo, estamos respirando, estamos vivos, estamos bajo techo, tenemos cama, tenemos lugar donde estar. Hay que ser agradecidos al Señor porque Él nos está permitiendo una bendición, pero no nos fijamos que todo eso es provisión de Dios para nosotros. Los apóstoles, habiendo conocido al Señor, viéndoles recientemente hacer un milagro maravilloso de alimentación de miles de personas, cuando lo ven venir sobre las aguas, claro, no se esperaban eso, era algo único en la historia de la humanidad. Ellos pensaron que era un fantasma. Nosotros podemos asombrarnos con su respuesta. A veces le pedimos, Señor, necesito, dame, y cuando el Señor suple nuestra necesidad y nos da lo que nosotros le pedimos, nos asombramos, nos asustamos, nos maravillamos. Y el Señor respondió, es como que si dijéramos, un fantasma nos apareció. Seguramente alguno de los discípulos en la barca, en medio de aquella tormenta, pensaría o diría, comentaría, o tal vez simplemente para sí se lo guardó: si el Señor Jesús estuviera aquí con nosotros, tal vez las cosas fuesen distintas. Pero cuando lo vieron sobre las aguas, se asustaron pensando que era un fantasma. A pesar de la destreza que pudieran tener ellos como marinos o pescadores, a pesar de su aprendizaje, de su experticia y conocimiento, ellos sintieron miedo. Y el miedo imposibilita, el miedo obstruye, el miedo no nos deja avanzar muchas veces. Dice el versículo 27 que ellos se turbaron. El futuro puede parecernos incierto en medio de la tormenta, de la oscuridad, de los vientos en contra que nosotros podamos estar viviendo. Ese futuro incierto puede producir temor en nuestras vidas. También el conocimiento cierto de nuestra realidad presente puede darnos temor. Saber que no estamos en control de las cosas nos atemoriza. A veces queremos tener todo bajo nuestro dominio, pero todo está bajo el dominio del Señor. Conocemos las Escrituras y sin embargo dudamos. Los discípulos conocían al Señor Jesús y sin embargo el apóstol Pedro les dijo con duda: si eres tú, si acaso eres tú, lo está viendo, está allí, le reconoce de alguna manera, pero duda y le dice: si eres tú. A veces en nuestras oraciones estamos como Pedro, pedimos pero dudamos. Yo sabía que el Señor no me iba a contestar.
Hay personas que dicen, Señor, necesito para mi tratamiento médico, necesito para comer, necesito para esto, necesito para aquello, pero no lo tienen en el momento. Y entonces dice, Señor, yo sabía que no me ibas a contestar. ¿Qué le pasa al Señor conmigo? Está peleado conmigo, me tiene abandonado. Pero no nada de eso. Simplemente cuando conociendo usted al Señor y se le ocurre pedirle al Señor, pídale con fe, como lo dice allá Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. Nosotros podemos pedir incluso lo absurdo, arropados por la osadía disfrazada de fe. Como el apóstol Pedro le dijo, permíteme que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Cuando tú quieras caminar sobre las aguas, no permitas que las olas, que los vientos o la noche te hagan desviar tu mirada del Señor Jesús. Pedro lo hizo. Él comenzó a caminar. Él bajó de la barca. Él dio los primeros pasos sobre las aguas, pero se dio cuenta lo que estaba haciendo. Se dio cuenta que estaba haciendo algo sobrenatural. Se dio cuenta que caminaba sobre las aguas. Se dio cuenta que habían olas. Se dio cuenta que habían vientos. Y entonces se hundió. Y él sintió que perecía, siendo marino, siendo pescador. En Hebreos, el capítulo 12, los versículos 1 al 2 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Dice el Señor que aquel que poniendo su mano en el arado y mira atrás no es digno de él. Entonces, puesto los ojos en Jesús, fíjate en quién te vas a fijar, en dónde vas a mantener tu vista y sigue adelante obedeciendo, haciendo lo que el Señor te indica. En cuarto lugar, Jesucristo es soberano y Él actúa en el momento preciso. No es bajo nuestros caprichos. Es cuando Él dice, cuando Él quiere, pero cuando Él quiere, manifiesta su gracia, manifiesta su poder, manifiesta su bendición. Dice el versículo 25 que Jesús vino a ellos. En varios textos de la Biblia nosotros encontramos que Jesucristo tuvo compasión de la gente. Él tiene compasión de nosotros, su pueblo, sus hijos. Él tiene compasión cuando nos ve que pasamos o transitamos por angustias y dificultades terribles. Por eso debemos clamar a Él solamente, decirle, Señor, salva a Venezuela, sálvanos a nosotros, porque es el único que puede salvarnos de esta situación agónica, apestosa y terrible que nosotros podemos vivir. Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo fue buscado por una necesidad de salud o por una necesidad material, Él acudió a dar solución. Por ejemplo, cuando la suegra de Pedro, Él fue y sanó. Cuando la hija de Jairo, Él fue y la resucitó. Con el siervo del centurión, Él no fue, pero en la fe del centurión, Él dijo, ok, tu hija ha sido sanada. Cuando la boda y la fiesta allá de Caná de Galilea, a Él lo buscaron por una necesidad y Él hizo allí el milagro que era necesario. Cuando la multitud estaba hambrienta y no había que darles de comer, Él les dio el alimento. Cuando Pedro, aún con su experiencia, su experticia, pensó que se ahogaba, y de hecho se hubiese ahogado, Jesucristo extendió su mano para asirlo y para salvarlo. Él le dijo en el versículo 30, Señor, sálvame, sálvame. Él se le olvidó que el bote estaba cerca, se le olvidó que nadaba, se le olvidó que era un pescador y marino, pero recurrió al único que podía salvarlo de manera sobrenatural, y el Señor extendió su mano. Dice la Biblia en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven al Señor y dile, socórreme, dame paz, dame descanso, y el Señor extenderá tu mano, te sacará y te levantará a donde debe llevarte. Él te sostiene. Él sostuvo a Pedro cuando se hundía. Él sostiene. Por lo demás, hermanos, dice Pablo allá en Efesios 6:10,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es el único que puede sostenernos, es el único que puede darnos firmeza en estos tiempos de angustia, de adversidad, como tal vez nunca antes habíamos vivido en la historia venezolana, ni siquiera cuando la guerra de independencia. El Señor restaura, Él restaura. Sacó a Pedro y lo montó en la barca. Él no solo extiende tu mano, no solo te sostiene, sino que te coloca donde debes estar. En el Salmo 40, los versículos 1 al 3, dice la Escritura: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pero él también recriminó a Pedro. Él le llegó a decir a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Habrá alguna recriminación del Señor para nosotros por nuestra actitud, por nuestra conducta o por nuestras palabras? Aún en estos medios, en estos tiempos de dificultades en los que estamos y que clamamos a Él, pero ¿será que hay dudas en nuestras vidas? ¿Qué pasa con nosotros? En quinto lugar, la presencia real de Jesucristo hace que se experimente verdaderamente su paz. Dice que cuando Él subió a la barca, el versículo 32, se calmó el viento. Es bueno notar que la barca siguió en el mar, que siguieron en el transcurso de la noche, pero tenían ahora la paz que solo Jesucristo había llevado a ellos. Ellos reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador y Pedro llegó: Señor, sálvame. Cuando el Señor extendió su mano, Pedro tuvo que hacerse de ella. Él aceptó su mano extendida. Y entonces, cuando Jesucristo subió a la barca, experimentaron su presencia. A ti te digo hoy, reconoce a Jesucristo como el Señor y como el Salvador, el único que puede darte vida aún después de esta vida, el único que puede transformar tus circunstancias presentes para hacer que tu vida esté mejor aunque las circunstancias estén adversas. Acepta su mano extendida, tómala, pídele que te salve para que Él te saque de allí donde estás y experimenta su presencia. Regocíjate en su presencia. En Apocalipsis, el capítulo 3, del versículo 20, Él le dice a la iglesia, o sea, personas que se decían ser cristianos, el Señor les dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Porque puede ser que aunque creemos, tengamos a Jesús fuera de nuestros asuntos, pero Él quiere estar allí con nosotros para que la paz y la calma sean realidad en nuestras vidas. Con Jesucristo en la barca se calmaron los vientos y se calmaron las olas. Recuerdo aquel versículo del Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No nos dice que no pasaremos por valle de sombras o de muerte, solo que si el Señor está con él o conmigo o con nosotros, entonces no hay temor. Hay un himno que una de sus estrofas dice así: aunque ruja tempestad de mi alma en derredor, siento paz porque yo sé que ha cesado el huracán. En medio de la tormenta, tengamos presente las palabras de nuestro Señor. Él les dijo a los apóstoles: tened ánimo, tened ánimo. Puede que las circunstancias nos hagan pensar o hagan sentirnos que nuestro ánimo decae, que no vale la pena vivir, que para qué seguir adelante. Tened ánimo, tened ánimo. En Deuteronomio 3:6 Él dijo, el Señor: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará.
tened ánimo. Y la razón es, yo soy, yo soy. Yo soy el que soy, dijo el Señor. Yo soy el alfa y la omega, Apocalipsis 1:8. El principio y el fin, dice el Señor. El que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese, yo soy, nombre propio de Dios. Yo soy el que era, el que es y el que será. Ese yo soy, te dijo, tened ánimo. Pero también te dice, no temáis, no temáis. En Lucas 12:32 el Señor nos dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él nos advirtió en un principio, Él nos advirtió, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No para que la paz la tengas en sistemas políticos, cuestiones sociales, en prácticas, prácticas de cualquier otro tipo de cosas, de ideologías. No, en mí tengáis paz. Y advierte, en el mundo tendréis aflicción, pero confiado, yo he vencido al mundo. Él es el vencedor, Él es el Señor, Él es el que está con nosotros. Juan 16:33. Y ya para concluir, hoy les he hablado sobre 5 verdades que pueden fortalecer tu fe, tu paciencia y tu gratitud para con Dios. Aunque parezcamos nosotros una barca en medio de un mar embravecido, recuerda, eso es temporal. Eso es temporal. Nosotros estamos aquí de paso porque nuestra ciudadanía está en el cielo. En segundo lugar, Jesucristo viene en nuestro auxilio. Nada escapa a sus ojos. Él no se desorienta. Él no se pierde. Él sabe dónde estás. Él te conoce por tu nombre. Si sabe cuántos cabellos tienes. Si sabe por su consentimiento cuándo cae una hoja, no vas a saber dónde estás tú, qué es lo que necesitas y qué es lo que tú estás pidiendo. No necesita de intermediario que le estén diciendo a este para que le ruegue a este para que este le pida al otro. No, Señor, Él sabe dónde estás y Él te atiende. Y a pesar de tus contradicciones o de tus dudas, el Señor te ayudará a seguir adelante, a superar tu situación presente y avanzar cada vez más. En cuarto lugar, Jesucristo es soberano y Él actúa cuando quiere, pero Él actúa. Él va a paso firme y a paso seguro. La presencia real de Jesucristo hace que verdaderamente se experimente su paz. Y mi pregunta para ti, aunque sabemos que todos estamos en este mar, bueno, los que estamos en Venezuela, en este mar enfurecido, en medio de las tinieblas y del oscurantismo en el que nos quieren introducir, con aquellas olas que golpean nuestras barcas por esas decisiones erróneas que han ido años tras años, que aquellos vientos de tempestad nos golpean y que parecieran que arrecian cada vez más por alianzas que se toman, que aparentemente pudieran ser en beneficio, que pueden ser perjudiciales para nosotros. A pesar de todo eso, nosotros podemos tener paz. Tú tienes paz. Has experimentado la presencia real de Dios en tu vida. Si has tenido dudas es porque eres humano. El que no tiene dudas no es humano o ya está en el cielo. Pero acá podemos dudar y podemos tener dificultades. Pero entiende que el Señor no te ha perdido de vista. Él está allí. Así que tú puedes sobreponerte. Tú puedes salir del pozo, no tú por ti mismo. Tú puedes salir de ese mar de tempestades, asido de la mano del Señor, para que Él te restablezca y te coloque sobre la barca, aunque no quite la noche, aunque la barca siga en el mar, pero ya ni los vientos ni las olas te atemorizarán, porque el Señor está contigo, te ha sostenido y allí te coloca, te defiende, te protege. Qué triste será tener una vida sin esperanza,
sin paz, sin la presencia de Cristo en su vida. Esa es una vida en realidad sin futuro. Qué triste es vivir así. Pero gracias a Dios podemos entregarle a Él nuestra vida, reconocer a Jesucristo como el único que murió por ti. Más nadie murió por ti, ni Simón Bolívar siquiera. Él pudo haber gastado sus bienes, pero él murió allá de tuberculosis. Él murió por allá, bien lejos de nosotros. Solo Jesucristo murió por ti, sabiendo lo que eras, para darte vida, para darte vida eterna, para darte perdón de pecado y para establecerte mejor que antes. Así que puedes venir a Jesucristo y Él transformará tu vida. Puedes decirle, Señor, sálvame, y Él te salvará. Él extiende su mano, pero tú tienes que asirte de ella. Tienes que creer, tienes que obedecer y tienes que aceptar su presencia en tu vida. Dile, Señor, te doy mi vida, entra y transfórmame. Reconozco que tú eres Dios, reconozco que tú eres el Salvador. A ti te necesito, a ti me entrego. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y mi paz os dejo y mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Crees en Dios? Cree también en Jesús. El Señor te bendiga. Pero si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el tiempo para que lo hagas. ¿Has tenido dudas? ¿Has dejado que las preocupaciones te golpeen y creas que pereces? Entonces acepta la mano de Jesús y dile, ayuda a mi incredulidad, y deja que Él te encarame en la barca, te sostenga y te dé su paz. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por habernos permitido tener este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias porque a Él podemos recurrir aún en medio de la tempestad, de la angustia, de la dificultad y la necesidad, porque estamos seguros que Él nos ve, estamos seguros que Él viene a nosotros, estamos seguros que nos extiende la mano, que Él puede levantarnos, nos establecernos y darnos paz, aún en medio de la oscuridad, aún en medio del mar tormentoso. Él puede hacer que nuestra vida sea diferente. Gracias, Señor, porque Jesús es nuestro Salvador, porque nos has provisto y cuidado. Ahora ponemos nuestras necesidades delante de ti, pero clamamos, Señor, por favor, Señor, salva a Venezuela. Salva, Señor, a Venezuela. Esta Venezuela que se hunde en medio de tantas cosas. Sálvanos, Señor. Y en Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga hasta la próxima oportunidad.